Buenos días, soy Roland Depew y este es el Nuevo Testamento 1 y vamos a ver más y avanzar en el libro de Hechos y vamos a discutir el Nuevo Testamento y la influencia que la iglesia tiene en el libro de los Hechos. Tienes unas fotocopias ahí que es el número 5, los primeros en la iglesia primitiva. Esta no es una lista exhaustiva de todas las cosas que han ocurrido por primera vez, pero ese es el comienzo de la iglesia. No es hasta el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es derramado, que empezamos a ver y responder a las acciones del Espíritu Santo en el desarrollo de lo que consideramos nosotros la era de la iglesia. Desde el tiempo que Jesús muere, hay un cambio en el ámbito espiritual. Cuando el Señor muere, Él predica el evangelio a los justos que estaban muertos, como la escritura nos dice. Puedo decir, Él vacía las tumbas de aquellos que van a recibir su mensaje, y como resultado de ello, la era de la iglesia cambia el ámbito espiritual. Ahora, mientras entendemos lo que Jesús completó en su sacrificio, entramos en una nueva situación. Y ahí estamos cuando ellos están esperando el Espíritu Santo. Habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Esto nos da un bosquejo a través del libro de los Hechos. Entonces el primer derramamiento del Espíritu empieza en el capítulo 2. Hemos dedicado un buen tiempo ahí hablando acerca del tamaño de la multitud, los grupos étnicos que estaban ahí escuchando el mensaje y lo que sucedió en aquel tiempo. Hemos dedicado buen tiempo hablando de eso, pero tú estás apercibido de la importancia. Si tú no te percatas de la importancia del Espíritu Santo viniendo sobre ellos, tienes que hacerlo. Entonces, aquí reconocemos varias cosas que están sucediendo antes del bautismo en el Espíritu Santo. Veamos brevemente ese pasaje. Dice que estaban todos en un mismo acuerdo, en un solo lugar. Están unidos. La iglesia tiene que estar en unidad. Si la iglesia no está en unidad, ¿cómo vamos a cumplir aquellas cosas que el reino de Dios demanda? Entonces hay aquí algo clave que tenemos que reconocer en el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez acá. Y luego, segundo, viene ese sonido como viento recio. Aparentemente era algo que se podía escuchar y se podía reconocer. No puedes ver el viento, pero sí puedes reconocer sus efectos. Había un sonido como un viento recio. Exactamente no sabemos qué pasó, pero Lucas aquí registra esta parte de la historia, que llenó todo el lugar, dice, donde estaban sentados. Entonces ellos sintieron este viento, y esto se refería a la presencia del Espíritu Santo. Ellos oyeron ese sonido que venía del cielo y se aparecían como lenguas repartidas de fuego en cada uno de ellos. Hay esta tercera cosa que podemos reconocer en este proceso, y esas son las lenguas repartidas de fuego. Y la cuarta dice que todos eran llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y después de todos estos signos, ¿cuál de estos se repite una y otra vez? Y el único son las lenguas. Una vez un amigo, cuando por primera vez empezó a operar en los dones del Espíritu, y creo que era la palabra de conocimiento, él dice que él vio la primera vez que operó este don espiritual,
era como una bola de fuego que vino hacia él en el espíritu y lo impactó. E inmediatamente él supo qué decir. Y él dice, eso es fácil, dijo. Si esto sucede cada vez, entonces yo voy a saber que siempre este don es el don de la palabra de conocimiento. Y nunca más ocurrió de esa manera. No siempre Dios hace las mismas cosas, pero hay una evidencia que se muestra una y otra vez a través del libro de los Hechos, es el hablaron en otras lenguas. Esta es la razón que nosotros como pentecostales creemos que es importante, muy importante, la manifestación de hablar en lenguas en nuestras vidas y reconocemos el bautismo del Espíritu Santo de esa manera. Hay mucha discusión al respecto, pero eso yo lo voy a dejar a la clase de teología. Esa es una evidencia clara. Aquí están las lenguas repartidas de fuego, el viento recio. No siempre se manifiestan. No siempre se manifiestan como evidentes. Pero tenemos ciertos ejemplos, como cuando veíamos el fuego del Espíritu Santo. Algunos años atrás, aquí en Estados Unidos, se llamaron a los bomberos cuando había una carpa de esas de reunión en fuego. Y cuando ellos llegaron ahí, vieron que no había fuego. Y había un avivamiento en esta reunión. Pero la gente vio fuego sobre esta carpa. ¿Eso sucede así cada vez? No, obviamente no. Pero por lo menos una vez los bomberos aparecieron tratando de apagar este fuego. Entonces, cuando vemos estas señales milagrosas, pensamos que ese es un patrón por todas estas cosas que ocurren. En esta situación lo que reconocemos, estas cosas acompañaron al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que aprender a reconocer de la manera correcta. Ese es el primer paso en el libro cuando la iglesia empieza a crecer, aquí en el bautismo del Espíritu Santo. Vayamos al número 2 en mi lista. Aquí está el primer sermón en la era de la iglesia. Pedro lo predica y mientras lo hace, él comienza a hablar. Veamos en el verso 14. Y acuérdense que él negó a Jesús unos días atrás. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y él comienza a hablar. Y él dice, no están ebrios como ustedes los acusan. No vamos a leer todo el sermón, no tenemos el tiempo, pero quiero que tú lo hagas. Y sigue la preparación que se hace aquí al hablar de la palabra de Dios en estilo, preparación y elocuencia. Él los lleva hacia la necesidad, Él les da la respuesta a la necesidad y hace algo clásico, algunas cosas clásicas, los anima a las personas a que se involucren, tiene un buen sermón. Entonces a veces estudiamos los sermones y los materiales de sermones, qué es lo que capta la atención de las personas, todas estas cosas. Él dice que simplemente se paró y empezó a predicar. Te paras, predicas y luego te callas. Hazlo. Y eso es lo que Pedro hace aquí en su sermón cuando les predica. Y él predica un mensaje muy efectivo y muy elocuente en este capítulo 2 del libro de Hechos. La mayoría del capítulo 2 registra este primer mensaje del apóstol Pedro. Y él cita el Antiguo Testamento y les dice que ellos han crucificado al Mesías y tienen que arrepentirse y ser salvos. Ahora, una de las cosas que tienes que reconocer aquí, y quiero que tú las veas, es cómo Pedro sabía qué hacer. Esta es la primera vez que
que uno de ellos tiene que predicar. Esa es la primera vez que públicamente se para y les dice, ustedes tienen que venir a nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es su razón? ¿Y para qué tienen que reunirse contigo? ¿Y de qué tienen que ser salvos? Nadie se sentó y dijo, tienes que confesar con tu boca y hablar y creer en tu corazón, porque Pablo todavía no había escrito. Nadie había dicho, si tú pides, vas a recibir mucho más abundante de lo que pides o pienses. ¿Qué está haciendo aquí Pedro? ¿Quién está guiando este mensaje? El Espíritu Santo. Él está lleno y fresco con el Espíritu Santo. Entonces se para en la unción del Espíritu Santo y empieza a predicar algo que él nunca había predicado y nadie había escuchado, y viene directo del trono de Dios. Este mensaje es clásico porque es el mensaje de Dios y que tenemos que reconocerlo y tiene que involucrarse en nuestros corazones. Pedro está predicando literalmente desde su corazón y desde su espíritu, porque no hay otra manera. Él no tuvo otro entrenamiento en esta parte de cómo ser salvo, porque nadie antes había hablado de esto antes que Jesús. Jesús les habló acerca de cómo ser salvos, de cómo nacer de nuevo. Nadie más sabía. Nadie tenía este conjunto de doctrinas y teologías, ni las epístolas. Entonces, este sermón es algo asombroso. Y les dice, hermanos varones, escúchenme. Y él empieza este mensaje. Vayamos más adelante. La tercera cosa que tengo aquí en mi lista es el primer pastor que fue arrestado por el evangelio. Y eso es lo que decimos nosotros. No queremos que esto suceda en nuestras vidas. Entonces, saltamos esta historia, pero esto nos lleva a la siguiente. Cuando en el capítulo 3, Juan y Pedro van a orar al templo y encuentran a este hombre cojo pidiendo limosna. Y ellos les dicen, no tenemos nada que darte, pero lo que tenemos te damos. Y lo agarran y dicen, en el nombre de Jesús, levántate firme sobre tus pies. Y este hombre sanado, si tú te acuerdas la escritura, él empezó a saltar y a alabar al Señor. Él está haciendo una demostración ahí en el templo. Y mientras él corre ahí en el templo, los fariseos y saduceos y otros líderes dicen, oh no, otra vez estos. Ya nos hemos deshecho de Jesús y ahora miren estos otros. Entonces inmediatamente Pedro toma ventaja de esta situación y empieza a predicar otra vez. Aquí en el pórtico de Salomón. Y esto es lo que está sucediendo. Y él les empieza a predicar. Veamos esto en el capítulo 4, verso 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes estaban más disgustados con ello? Los saduceos, sí, correcto, porque ellos no creen en la resurrección. Oh, no prediquen eso. No digan que Jesús se levantó de los muertos, porque nosotros no creemos esto. Entonces, cuando algo ocurre que tú no crees, eso impacta tu teología. Oh, yo no creo en esas cosas. Pero cuando esta ocurre en tu presencia, realmente te incomoda internamente. Verso 3. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hemos visto esto ya, cómo la iglesia crece aun cuando el pastor es puesto en la cárcel. Y esa es la obra del Espíritu Santo, y cómo la gente responde y las cosas que ocurren en esta situación. Entonces,
ellos son arrestados por el evangelio. Estos son arrestados por haber sanado a esta persona y traer el mensaje. Y la pregunta que se nos levanta aquí: ¿puedo predicar el evangelio donde yo quiera? A veces pensamos que esto es aquí en Norteamérica porque esto está en la Constitución, libertad de expresión. Yo puedo hablar lo que quiera. Gracias a Dios que vivimos, tú y yo vivimos en un lugar en Norteamérica y tenemos la libertad de predicar el evangelio. Y por esta cláusula de libre expresión en nuestra Constitución podemos hablarlo y somos capaces de hacerlo. Y la Constitución nos da ciertos derechos, pero son derechos pertinentes a nuestra Constitución. ¿Pero qué de otros países? ¿Qué hacemos ahí? En ese caso, puede ser como estas personas que estaban en el Nuevo Testamento. Ellos no tenían la libertad de expresión. Esa era la misma razón por la cual fueron puestos en la cárcel, porque no tienen la capacidad de libre expresión. Entonces, ¿cómo te defiendes? Veamos en el capítulo 4, la primera defensa legal. Capítulo 4, verso 13. Entonces, estaban aquí hablando con Sanhedrin. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hay mucho aquí que te tienes que dar cuenta. Aquí hay un mensaje tremendo, hablando acerca de educación o entrenamiento en la manera clásica judía. Ellos se maravillaron porque ellos se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Y tú, estando con Jesús, puedes recibir mucha educación. Verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ya no pueden decir nada. Ya no tenían argumentos ante el milagro que había ocurrido. Verso 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ahora, la opinión pública no tiene la última palabra en lo que tú predicas o haces. No tiene la última palabra. La opinión pública no tiene que ser nuestro juez en estas cosas. En lugar de ello, tenemos que reconocer que ellos estaban diciendo: no importa los argumentos de la ley del pueblo, pero nosotros vamos a decir y hacer lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. No podemos hacerlo de otra manera. Entonces, ¿vamos a escucharlos a ustedes y obedecer, o vamos a obedecer a Dios? Y los hombres a los cuales estaban hablando entendían la palabra. Ellos habían escuchado y tenían la teoría. Entonces aquí es el tema: ¿obedecemos a ustedes o obedecemos a Dios? Y Pedro y Juan, en nuestro caso, ellos dicen: no podemos dejar de hablar las cosas que hemos visto y oído. Y ellos vieron a Jesús ministrar, vieron los milagros, lo vieron crucificado, lo vieron morir, lo vieron enterrarlo y lo vieron resucitar.
y no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Si tú ves a alguien que ha muerto el viernes pasado y que resucitó el domingo en la mañana, ¿no vas a ser compelido a hablar de ello? Si uno de nosotros muere en el fin de semana y se levanta otra vez, ¿qué harías tú? Estarías buscando personas a las cuales contar lo que ha sucedido, ¿no es así? ¿No estarías totalmente con fuego por contar esto? Y eso es una defensa legal. Ellos dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ustedes nos pueden ordenar que no hablemos, pero no hay nada que podamos hacer. Ellos empiezan de esta situación, se van a una reunión de oración. Y veamos más adelante en el verso 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y usan aquí una escritura citando a David. Esto sucede. Ya está escrito, verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y este lugar es sacudido por el poder de Dios. Y ellos habían sido ya llenos por el Espíritu Santo, pero recibieron otra llenura porque necesitaban la fortaleza en este tiempo de persecución. Ahora, ¿quién nos está persiguiendo? ¿Son los romanos? Algunos hablan acerca de los gladiadores. Pero los judíos, el Sanedrín, este concilio los está persiguiendo. Y eso es los temas políticos de su tiempo. Ahora, mientras continuamos en ello, hay una multitud de gente que creyó y abrazaron la fe cristiana. Entonces ellos continuaron en esta relación. La iglesia continúa creciendo. Ahora, vayámonos en el capítulo 5. Veamos el verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Lo que continuamos a ver es que ellos continuaban ministrando. En el verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él en esto, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y aquí vemos la primera vez que son liberados de la cárcel. Ellos son puestos en la prisión, pero inmediatamente son liberados. Pensamos que solo Pedro fue arrestado, pero habían varios apóstoles puestos en prisión. Entonces vino el ángel y los sacó de la prisión y les dijo: vayan al templo y hablen todas las palabras de esta vida. Entonces la siguiente mañana estaban ahí y el concilio se reúne ahí para sacarlos de la cárcel y se dan cuenta que ya estaban libres. Y este proceso ocurre una y otra vez. Es lindo cuando alguien te saca de la cárcel, que esté el ángel del Señor diciéndote que hagas. Y esa es la mejor manera de salir. En lugar de estar ahí amarrado y, como en las películas del oeste, amarrar la reja de la cárcel y hacerla volar. Pero aquí estaba el ángel del Señor liberándolos.
y ellos estuvieron predicando, compartiendo su mensaje y de todo esto que ellos estaban haciendo en Jerusalén. Y ellos continúan predicando el mensaje y ellos salen y hacen. Ahora, en este pasaje vemos al concilio y vemos este personaje Gamaliel. Quiero que tomes nota de este personaje en este pasaje. Y continúa diciendo, ahora vayámonos al capítulo 5, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Ahora les dice, vamos a obedecer a Dios. Verso 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y quiero que aquí decirte qué hace Gamaliel. Gamaliel es un hombre anciano y sabio. Y esto es muy importante. Si esto es importante, no tenemos que ir en contra de ello. Si esto no es algo importante, se va a pasar sin que nosotros hagamos nada. Y él les da la historia. ¿Se acuerdan de fulano de tal que levantó toda esa revuelta? Pero si esto es de Dios, no debemos estar peleando en contra de ello. Ahora, la iglesia tiene estos problemas. A veces hacemos cosas importantes de las cosas que no son verdaderamente importantes. Entonces, ahí tenemos que tener la sabiduría para saber qué cosas pelear, qué cosas tienen que llamar nuestra atención o tomar la decisión de dejarlo solo, que hay argumentos y situaciones que van a ceder sin que hagamos nada. Pero tenemos que decirle, Señor, si este eres tú, ayúdanos a reconocer si esto es tuyo. A veces peleamos por algo que realmente viene de Dios. Entonces, Gamaliel les da un buen consejo aquí a este concilio. Y todo esto que sucedió en la cárcel trae un nuevo concepto. Y Lucas aquí hace algo importante. Porque Pablo luego hace referencia, yo he sido enseñado por lo mejor de lo mejor, y hace referencia a Gamaliel. Y dice que Pablo dice, yo soy un buen judío porque fui entrenado y enseñado por Gamaliel. Ese es el hombre más sabio del grupo. Entonces vas a ver esto más adelante en el libro de los Hechos. Mientras tú ves las cosas que Pablo enseña y escribe. Vayamos más adelante. No estamos cubriendo cada historia. Esta no es una lista exhaustiva. Vayamos al número 6. La primera discrepancia en la iglesia. Hemos hablado de esto brevemente en la anterior sesión. 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, aquí están los griegos, y esto lo vimos antes, eran judíos que hablaban griego, o helenistas en otras traducciones. Y esto también se puede aplicar a otras nacionalidades. Pero la influencia del griego, para que tú entiendas esto rápidamente, el término helenista viene de aquellos que seguían a Helena. Ahora, si no te acuerdas quién es ella, es Helena de Troya. Entonces, vamos atrás en la historia al entender la historia del caballo de Troya. Y estaban peleando por Helena, que es un líder en aquel tiempo. Y ahí está toda la historia del caballo de Troya. Y ahí yo dejo que tú hagas tu estudio. Aquí viene el término también griego, que es la idea antigua de griega. Aquí están los judíos que hablan griego
y han vivido en otras naciones y han sido influenciados por otras culturas. Y aquí hay un tema, y el tema aquí es étnico, porque es la mezcla de distintas culturas. Aquí en Estados Unidos podemos decir los yanquis y los del sur, y estamos tratando las mismas cosas. O podemos describir a alguien de California y decir es aquel que come hojuelas de maíz y son medio raros por este tema de... ¿Ves? Y ahí tuve la reacción correcta. Hay alguien de Tennessee, cualquiera. Tenemos temas étnicos y culturales, aunque podamos decir somos todos norteamericanos, pero yo he crecido en Arkansas, uno puede decir, y yo no sé qué es estar descalzo, y tengo también ya educación. Yo personalmente fui nacido en Texas. Eso es un tema. Pensamos que todos en Norteamérica no tenemos problemas étnicos. Pero se imaginan que entre medio de los judíos habían problemas étnicos y culturales, dependiendo de dónde había sido criado. Y ellos dicen, ellos no están cuidando de nuestras viudas. Y la iglesia dijo que tenían razón en reclamar, porque los discípulos enfrentaron el problema y lo arreglaron. Si no hubiera sido un problema o algo sin importancia, no le hubieran dado la mayor importancia. Pero los discípulos y los apóstoles vieron el tema y dijeron, este problema es un problema serio y no queremos que esto crezca. ¿Cuántos de ustedes saben cuando la iglesia crece, los problemas crecen? Si ustedes quieren tener una iglesia grande, mientras más grande sea, más problemas vas a tener. Pero también vas a tener más bendiciones. Entonces tienes que lidiar con estos temas y solucionarlos. Cuando hay gente es bendición. Yo digo problema con una sonrisa en mi cara, porque es un desafío que cada uno de nosotros tiene que enfrentar y dar pasos para solucionarlos. Muchas de las veces las iglesias se quedan pequeñas porque es un grupo de personas que étnicamente son todos parecidos y están felices así. No quieren que nadie entre como intruso. Y dicen nosotros 4 y nadie más. La iglesia promedio en América tiene menos de 100 personas. Probablemente porque si tú ves a todas esas iglesias que tienen ese número, la gente es muy similar. No me refiero solo al color de la piel o cómo se peinan. Ellos piensan de la misma manera. Han crecido de la misma manera. Adoran de la misma manera. Tienen cierto estilo en hacer las cosas. Y si alguien viene a cambiar, ellos dicen no. Y ese es un problema étnico, es un problema cultural. Y te estoy diciendo hoy, y estoy en la caja de mi opinión. Miren, aquí estoy, esta es mi opinión personal. Porque nosotros hemos escogido hacer la iglesia a nuestra propia manera. Entonces, de esa manera solo atraemos a cierto tipo de personas. Y la iglesia está tratando con este problema étnico y lo mismo ocurre hoy como ocurrió entonces. Tenemos que levantarnos y alcanzar a aquellos y tratarlos de la misma manera. Ahora en Estados Unidos hay muchas culturas porque somos una olla en la cual se cuecen distintas culturas. Hay culturas de todas las naciones de la tierra. Cuando las Torres Gemelas fueron atacadas, habían varias naciones atrapadas que venían de otras naciones y lo que nosotros llamamos Norteamérica. Y algunos eran norteamericanos,
pero muchas naciones estaban representadas. Y ese es un cuadro de cómo estamos representados aquí en Estados Unidos de América. Y tenemos que alcanzar a estas otras naciones y animarlos a que crezcan. Ahora, dejo mi opinión personal. Vayamos a este tema. Yo quiero que tú veas, este es un problema étnico. Pero, ¿qué sale de esto? Vemos que por primera vez la palabra diáconos aparece, los diáconos. La palabra griega aquí es diácono. Y depende cómo pronuncies el griego. Mi griego no es perfecto. Incluso hay varias opiniones en cómo pronunciarlo en aquellos eruditos en griego. Pero eso muestra en el verso 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo era este? Veamos el verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿A qué se refieren? Y aquí está la palabra diáconos, aquellos que son siervos o diáconos. De ahí viene la palabra diácono. Y literalmente quiere decir servir, más que lo que nosotros llamamos el oficio del diácono. Que nosotros sirvamos mesas. Y esto es probablemente una palabra, y es una contracción de otras palabras, que significa mesa, especialmente a esta mesa con 4 patas. Estaban refiriéndose a servir las mesas. Entonces, ¿qué decimos que los diáconos tienen que hacer? Entonces, este concepto ha sido cambiado culturalmente, pero originalmente era servir a las mesas. Y no solamente usamos la mesa para comida. Y los griegos estaban diciendo: nuestras viudas están siendo desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué tienes que hacer con viudas? Las tenemos que alimentar, necesitas mesa, pero también tienes que pagar sus cuentas y suplir sus necesidades. Entonces, la Biblia nos manda a cuidar de las viudas que en verdad lo son. Entonces, esta mesa también es una mesa donde se hacen negocios. Los negocios de cada día. A veces cambiar dinero en las mesas. Esa necesidad va a tener que ser suplida. Necesitamos administradores en la iglesia. Necesitamos alguien que pueda quizás no tomar la decisión de en qué gastar el dinero, pero sí alguien que pueda llevar buen registro y llevar buenas cuentas. Y a lo que hemos traducido esto, de aquellos que los diáconos hicieron, era no tomar decisiones. Los apóstoles dijeron: necesitamos a gente que nos ayude en administrar este tema. Y lo que vemos aquí es un cuadro claro de la iglesia primitiva en esta primera discrepancia, que era una discrepancia étnica. Y como resultado de ello, eligieron a los diáconos. No solo vemos el problema, pero sino lo que vemos es un grupo efectivo que estaba solucionando los problemas. Y a esto llamamos liderazgo. Vean, la iglesia primitiva estaba muy involucrada con liderazgo. A veces tenemos la idea, ¿quieren que vuelva a mi opinión personal otra vez? No sé si era en la primera grada o en la segunda grada. Es la misma área, es mi opinión personal. Tenemos la tendencia a discutir temas espirituales y no discutimos temas de administración, como si no fueran importantes y como si fueran algo separado. ¿Quieres que te diga algo? Los apóstoles estaban haciendo y tomando buenas decisiones,
estaban buscando a Dios. Ellos se quedaron buscando a Dios y en la palabra, pero tomaron una buena decisión como resultado de su liderazgo. Entonces, tenemos que tener cuidado de permitir que estas cosas ocurran. Ahora sigamos adelante. Número 8, el primer mártir. Y la historia se nos cuenta al final del capítulo 6, en el verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora Esteban es uno de estos diáconos que escogieron. ¿Qué hace? Él empieza a levantarse porque el Espíritu Santo empieza a ministrar. Y grandes señales y milagros empiezan a ocurrir en su ministerio. Un momentito, pero no es un ministro. No está con los apóstoles. ¿Qué está haciendo ahí ministrando? ¿Nos vamos a poner celosos de esto? No. ¿Quién quiere ponerse celoso de alguien que fue apedreado? ¿Quién quiere morir por la causa? Pero eso es lo que hace Esteban. Y él está dispuesto a levantarse y a desafiar y a ser un testigo. Y él se convierte en el primer mártir, el primer testigo del evangelio, y tiene que morir por lo que él cree. Y al final del capítulo 6, y luego vamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7 está la historia de lo que él predica. Y su mensaje es un mensaje clásico. Empieza desde el principio y hasta el final. Y habla acerca de Egipto y trae la historia. Y dice, nuestros ancestros eran duros de corazón, así como ustedes lo son. Oh, un momento. Y él continúa. Y la gente se enfurece como resultado de esto. Y vayamos al verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Hay algunas cosas que ya no queremos escuchar. Se cubrieron los oídos. No, no, no. Y empezaron a morder los dientes. Oh, ya no puedo aguantar esto más. Y algunos creen que mordieron a Esteban. Y mordiendo así sus dientes. Oh, y ellos no podían aguantar. No queremos oír más. Estamos cansados de esto. Estaban asustados de que esta nueva secta iba a tomar control. Señor, ayúdanos de no estar tan endurecidos en nuestra tradición, que no entendamos tu próximo mover en el reino de Dios. Entonces Dios a veces tiene que usar a un nuevo grupo de personas para empezar un avivamiento. Es difícil usar a los antiguos santos. Yo soy un santo antiguo. Yo soy salvo hace 42 años. Y yo fui salvo cuando tenía 5 años atrás. Tú ya sabes cuál es mi edad. ¿Puedes sumarla? Soy un santo antiguo. Y a veces es difícil para mí adaptarme, cambiar. Pero yo no quiero no entender el mover de Dios. Yo no quiero que el mover de Dios pase por alto sin que yo lo perciba. Porque a veces la iglesia va a continuar aún sin nosotros. Este es un pensamiento sobrio que nos lleva a pensar sobriamente. Yo no quiero perderme lo que Dios tiene. Oh, nosotros ya tenemos el camino. Entonces lo que hicieron, agarraron a Esteban y lo apedrearon por su supuesta blasfemia. Y era lo que ellos creían. Y Esteban se convierte en el primer mártir. Estudia esto. Y es un cuadro. Ahí Esteban ve a Jesús y ve al Padre. Y Dios le dio una visión abierta. Y veo a Jesús
parado a la diestra del Padre. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿De dónde está Jesús? Dice que está sentado a la diestra del Padre. Pero en esta ocasión, Él lo ve parado, con los brazos abiertos para recibirlo. Cuando nosotros nos metemos en problemas, Jesús no está sentado ahí diciendo, oh, quizás me clamen a mí. Jesús está intercediendo por nosotros y toma su labor en serio. Y aquí estaba recibiendo y intercediendo por Esteban. Y eso es lo que Esteban vio y lo que Dios le reveló. Ahora, como resultado de esto, esta es la primera vez que la iglesia en Jerusalén es atacada severamente. Es el primer mártir. Y abre la puerta, porque ahora es más fácil para que los judíos vengan y persigan a los judíos. Capítulo 8, verso 1. Y aquí empieza la persecución. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Y esta tremenda persecución abre las puertas del dique y los empiezan a perseguir. Y Saulo empieza a entrar casa por casa y les dice, ¿tú crees en Jesús? Y empieza a traerlas a la cárcel. Y la iglesia está siendo probada tremendamente aquí. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Y cuánto lo crees? ¿Tú lo crees demasiado para ir a la cárcel? Nosotros no tenemos una idea de qué es esto, de dar nuestras vidas. Tenemos algunos pocos predicadores que han protestado en las clínicas de aborto, que fueron arrestados. Algunas pequeñas cosas. Pero la mayoría de nosotros no tenemos la experiencia de lo que aquí la Escritura dice. No sabemos lo que estar en un país que está prohibido predicar. No sabemos lo que es ser encerrado en la cárcel por invocar el nombre de Jesús. Y aquí está escrito eso. Yo quiero enfatizar una de las cosas aquí. Los romanos no son los que están persiguiendo, sino los judíos. Tenemos la tendencia a pensar como los romanos, los grandes perseguidores. Pero aquí son los judíos los que empiezan la persecución. Yo quiero que tú entiendes y tomes nota de ello. En esta primera persecución, y como resultado de esta persecución, ellos salen a otras regiones, Judea, Samaria, y empiezan a alcanzar otras áreas. Y ahí vemos el primer viaje misionero que sale de Jerusalén. Es Felipe. Veamos el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque hay otro diácono aquí que sale a predicar y empieza a predicar y toca esas vidas y ministra las vidas de estas personas en Samaria. Si no hubiera sido por esta primera persecución, la pregunta que tenemos que hacer, ¿cuánto tiempo más se hubieran quedado en Jerusalén? La iglesia no sale de Jerusalén hasta que es empujada por medio de la persecución. Y yo sé que ellos tenían la dirección del Espíritu y tenían que crecer y madurar. Pero a veces Dios nos tiene que sacar de nuestro nido y hacer lo que tenemos que hacer. Algunos de ustedes han hecho eso, por eso es que están en esta clase, han sido sacados de tu nido y has sido traído acá.
Eso es lo que está sucediendo acá. Y estamos viendo misioneros. Vamos a ver más acerca de Felipe cuando volvamos después de nuestro descanso. Tenemos que entender que Dios se está moviendo en nuestras vidas. Nos está desafiando a que salgamos y hagamos lo que Dios nos dice que hagamos. Nos movamos en las cosas que el Señor quiere que nos movamos. Fuera de Jerusalén. Quedemos aquí. El Señor los bendiga.